Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, mediante la voluntad de Dios, y también Timoteo, mi hermano que está conmigo, les saludamos a ustedes, hermanos en Cristo que están en Colosas y buscan vivir una vida de santidad siendo fieles a Dios. Gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo, y paz, que se fundamenta en la justicia de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, constantemente orando por ustedes, porque me he enterado que practican una fe por identidad en Cristo Jesús, y también viven el amor sacrificial de Dios en Cristo para con todos los que buscan la santidad. Por causa de la esperanza salvífica que ha sido reservada para ustedes en los cielos. Esa esperanza fue comunicada a través de una palabra de verdad. El Evangelio que transforma vidas ha llegado a ustedes, como también a todo el mundo, y este mensaje del Evangelio está dando fruto y creciendo en ustedes desde el día en que lo escucharon y conocieron plenamente la gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo en la verdad, como lo aprendieron de Epafras, un amado colaborador nuestro en el Evangelio, quien es fiel y servidor de Cristo a favor de ustedes. Él nos informó que ustedes viven el amor sacrificial de Dios a través del Espíritu. Por esto, desde el día que Epafras nos dio estas buenas noticias, nosotros no nos cansamos de orar por ustedes y le pedimos a Dios para que sean llenos de un conocimiento íntimo, que puedan entender la voluntad de Dios en Cristo y tengan toda expresión de sabiduría e inteligencia espiritual, con el propósito que se comporten como personas dignas, representando bien al Señor, a fin de agradarle en todo, que produzcan frutos reflejados en buenas conductas y sigan creciendo en el conocimiento pleno de Dios. Sean fortalecidos en el poder sobrenatural de Dios conforme a la fuerza de su gloria, y esto les ayude en la vida práctica a tener paciencia y equilibrio, para que estén siempre alegres, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos rescató del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. Cristo es la imagen presente del Dios invisible. En Cristo podemos ver el propósito original de Dios en toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos o dominios, reinados o potestades, y todas las cosas por medio de Él y para Él han sido creadas. Él es antes de toda la creación, y toda la creación tiene sentido y se mantiene por Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el comienzo, el primogénito de la resurrección que da vida y esperanza. Él siempre ocupa el primer lugar entre todos y da sentido a lo creado. Pues a Dios le agradó que toda la plenitud habitase en Él. Por medio de Cristo, todas las cosas que están en la tierra y las que están en los cielos fueron reconciliadas con Dios, estableciendo paz a través de la sangre derramada en la cruz. Y ustedes, que en el pasado eran extraños y enemigos de Dios, tanto por su manera de pensar como por sus malas acciones, ahora son reconciliados con Dios por medio del cuerpo de Cristo. Jesucristo se entregó a la muerte con el objetivo de presentarles como santos, íntegros y consagrados delante de Dios. Permanezcan verdaderamente firmes y fundamentados en la fe por identidad, de manera que nada los inestabilice o los confunda. Más bien, manténganse constantes mediante la esperanza del Evangelio que recibieron. Esta buena noticia que fue proclamada en todo el universo, este mensaje que transforma toda la existencia humana, del cual yo, Pablo, soy ministro.
Ahora siento alegría de los sufrimientos que estoy pasando en favor de ustedes, y estoy imitando a Cristo en las aflicciones que Él tuvo en su carne en favor de la iglesia, de la cual fui hecho ministro y servidor conforme a la economía de la salvación que Dios me dio, para servirles a ustedes con el propósito de anunciar intensa e integralmente la palabra de Dios. El misterio que ha sido oculto desde siglos y generaciones ahora fue revelado a su pueblo. Este pueblo, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria salvífica para todos, incluso para los que no son judíos. Este misterio es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, corrigiendo y enseñando a toda la humanidad, con toda sabiduría, para mostrar que todo ser humano, a través de Cristo, puede vivir un proceso de perfeccionamiento en su vida espiritual y práctica. Para este fin, trabajo con mucho empeño gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me ayuda a seguir adelante. Capítulo 2. Quiero que sepan lo mucho que estoy luchando por ustedes y también por los que están en la Odisea. Inclusive, por los que no me conocen personalmente, también lucho por ellos, con el propósito de que todos ustedes sean animados en sus corazones, unidos a través del amor sacrificial de Dios en Cristo, y disfruten de toda la riqueza que se refleja en la sabiduría, dispuesta para el conocimiento pleno del misterio salvífico de Dios que es en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo esto les enseño para que nadie los engañe con discursos falsos que suenan convincentes. Aunque estoy ausente físicamente, estoy presente con ustedes en el espíritu, alegrándome al ver que ustedes mantienen sus vidas en orden y en la solidez de la fe por identidad que tienen en Cristo Jesús. Así como recibieron a Cristo Jesús el Señor, sigan sus pasos, viviendo de acuerdo a su carácter, constantemente fundamentados y reedificados en Él, consolidados en la fe por identidad en Cristo, como fueron enseñados, abundando en acción de gracias. Tengan cuidado, que nadie los engañe o destruya su fe o su conocimiento de Cristo por medio de falsas y vacías filosofías, que son limitadas por la manera de pensar de los hombres y basadas en tradiciones humanas que siguen las filosofías de este mundo y no van de acuerdo con la filosofía de Cristo, porque en Jesucristo habita toda la plenitud de la divinidad en forma corporal, es decir, Cristo es Dios. Ustedes están completos en Él y no necesitan nada más, pues Cristo es la cabeza de todo poder y autoridad. En Cristo, ustedes fueron circuncidados, no con una circuncisión física realizada por manos humanas, sino con una circuncisión espiritual que consistió en renunciar a una vida de pecados. En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Él y también fueron resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus delitos y no formaban parte del pacto que Dios había hecho con su pueblo. A pesar de eso, Dios tuvo misericordia y les dio una vida de calidad junto con Cristo, perdonándolos de todos sus pecados, anulando la deuda que teníamos por no haber cumplido con los requisitos de la ley. Dios nos libró de las consecuencias y de las maldiciones de nuestras faltas, clavando nuestras culpas en la cruz de Cristo, quitando fuerza a los gobernantes y autoridades que generaban maldad, y exhibió en público en la cruz el triunfo de Cristo sobre el pecado. Por tanto, que nadie los critique ni juzgue en cuanto a la comida, la bebida, la práctica de las fiestas y sobre todo por la observancia del sábado, ni participen en las fiestas de la luna nueva. Ustedes ya no están obligados a cumplir con estos ritos religiosos.
Todas estas ceremonias religiosas del pasado ahora son simplemente sombras de las cosas maravillosas que están viniendo constantemente a través de la presencia salvífica de Cristo. Que ningún religioso les quite la alegría de ser humildes y presentar culto a Dios de manera espiritual. Que no se metan a interferir en este gozo, ya que están llenos de orgullos por su mente carnal. Estos religiosos realmente no están unidos a Cristo, quien es la cabeza que une todos los miembros y las articulaciones y fomenta el crecimiento que Dios desea para todo el cuerpo. Si con la muerte de Cristo ustedes fueron liberados de las opresiones de este mundo, ¿por qué ahora se intimidan con preceptos establecidos por personas que viven en este mundo? Por ejemplo, cuando les dan órdenes tales como no agarren o no toquen esto, no coman aquello. Todas estas reglas basadas en la materialización de la fe son relativas y en poco tiempo dejan de tener sentido, porque no pasan de mandatos y enseñanzas de hombres. Tales prácticas religiosas presentan doctrinas que aparentan sabiduría, porque parecen fomentar la humildad, el sacrificio y el dominio severo del cuerpo de manera momentánea, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Capítulo 3. Si ustedes fueron resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes murieron y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, ya que Él es la vida de ustedes, entonces junto con Él serán manifestados en gloria. Hagan morir las cosas malas de su naturaleza pecaminosa, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, las malas intenciones y la avaricia, que es una forma de idolatría. A causa de estas cosas pecaminosas viene la ira de Dios. Así se comportaban también ustedes en el pasado, cuando no practicaban la ética de Cristo, pero ahora desechen todas estas cosas malas: ira con venganza, insulto, maldad, calumnia, y quiten las conversaciones malintencionadas de sus bocas. No se mientan los unos a los otros, ya que ustedes se despojaron del viejo hombre y dejaron esas malas prácticas, y vístanse de una nueva forma de ser que les conduce a una renovación mediante un conocimiento pleno, conforme a la imagen de Cristo. Ahora ya no importa ser griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o civilizado, esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Compórtense como llamados de Dios, íntegros y amados, mostrando compasión por los demás, empáticos, con una profunda humildad, pacíficos y equilibrados. Sopórtense los unos a los otros. Si alguien tiene una queja contra el otro, perdónense, imitando el modelo de Cristo, ya que Él nos perdonó. Así también ustedes perdónense. Pero lo más fundamental es que practiquen el amor sacrificial de Dios en Cristo. Con esta práctica vamos construyendo un vínculo de perfección y reflejando los demás frutos de la vida cristiana. Y la paz de Cristo, que se fundamenta en la justicia, habite y gobierne en sus corazones, ya que ustedes fueron llamados a un solo cuerpo, y practiquen la paz y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo viva fructíferamente en ustedes. Esta palabra de sabiduría y ayuda a enseñar y corregirse entre ustedes mismos. Vivan la gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales con todo su corazón delante de Dios.
Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o acción, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios nuestro Padre. Las esposas apóyense mutuamente con sus esposos, como le agrada al Señor. Los esposos amen con el amor sacrificial de Dios en Cristo a sus esposas y no sean groseros con ellas. Los hijos obedezcan a sus padres en todo. Esto agrada al Señor. Los padres no estresen a sus hijos para que no se desanimen. Los empleados respeten en todas las cosas a sus empleadores, no por interés o por conveniencia, sino con sencillez de corazón, agradando al Señor Dios. Todo lo que hagan, háganlo con ganas y disfrútenlo, como si fuera para Dios y no para los hombres, sabiendo que de parte del Señor recibirán el fruto de la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Porque el que hace el mal cosechará lo que siembra. No hay excusas ni favoritismo de personas para hacer justicia. Capítulo 4. Los jefes practiquen siempre lo justo y la equidad con sus empleados, conscientes de que ustedes tienen un jefe en el cielo, que es el Señor. Perseveren siempre en la oración, practicando y manteniéndose firmes en ella con acción de gracias. Siempre oren por nosotros, con el propósito de que Dios nos abra puertas para predicar la palabra que contiene el misterio de Cristo. Por esta razón, yo estoy preso. Intercedan por mí, para que yo pueda hablar correctamente y presentar inteligentemente la palabra. Sepan relacionarse sabiamente con los que no son cristianos, con el objetivo de usar bien el tiempo y las oportunidades. Siempre hablen de forma agradable. Que lo que digan sea pertinente y respondan con inteligencia. En cuanto a mí, Tíquico le dará noticias mías. Él es un amado hermano, fiel ministro y un gran amigo en el Señor, a quien envié a ustedes con el propósito que reciban información de primera mano acerca de cómo estamos, y también animarlos en sus corazones. Juntamente con él va Onésimo, fiel y amado hermano. Él es uno de ustedes. Ellos les harán saber todo sobre nosotros y lo que pasa aquí. Les manda saludos Aristarco, mi compañero de la prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, del cual ustedes ya recibieron instrucciones. Si él va por allá, por favor recíbalo bien. También les saluda Jesús, llamado Justo. Él es un judío que se ha convertido en un colaborador para el reino de Dios, y es para mí un consuelo. También les saluda Éprafas. Él es uno de ustedes, comprometido con Jesucristo, siempre intercediendo por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y asegurados completamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Doy testimonio de él, ya que se preocupa mucho por ustedes, por los que están en la Odisea y también por los que están en Herápolis. También les manda saludos Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea. Extiendan también nuestros saludos a la hermana Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ella. Y cuando esta carta sea leída entre ustedes, que también sea leída por los laodicenses en la iglesia de ellos, y la carta que escribí para la Odisea. Léala ustedes también. Díganle a Arquipo que cumpla con el ministerio que recibió del Señor. Bueno, yo, Pablo, los saludo de mi propio puño y letra. No se olviden de mis cadenas. Que la gracia sea con ustedes.